Buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a este proyecto de Mi Casa, Casa Oración. Como siempre le decimos, es un honor, un privilegio poder estar con usted y compartir este tiempo en el cual compartimos la palabra de Dios. ¿Qué le parece si desde ya comienza a compartir? Así de esta forma más personas van conociendo la palabra de Dios y el Evangelio se va expandiendo. Amén. Les voy a estar compartiendo una palabra que se encuentra en el libro de los Salmos 55, versículo 16 en adelante, que dice así: En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí hayan muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El salmista nos enseña aquí que en todo momento debemos orar, como dice, tarde, mañana, mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Que en todo momento nuestra primera decisión ante la circunstancia, ante las dificultades, ante alguna decisión que tengamos que tomar, sea orar y presentarnos delante de Dios, y Él oirá nuestra voz. En este caso el salmista habla acerca de la guerra que se presenta en contra de nosotros, pero Él tiene la seguridad y la certeza de que en todo momento Dios oirá, y dice, y redimirá en paz el alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí hayan muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. Dice amén a la palabra de Dios. Vamos a orar y entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre nuestro, Padre bueno, Padre eterno, realmente agradecido contigo, Señor, por tu palabra que nos instruye, Señor, por tu palabra que nos edifica, que nos levanta, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque tú has sido fiel, Señor. Que en todo momento, Padre, cuando vayamos a tomar alguna decisión, cuando estemos pasando por algún conflicto, alguna dificultad, que podamos apelar a la oración, Señor, porque creemos que cuando nos decidimos a orar, tú respondes, Padre, así como le dice el salmista, Señor. Entregamos todo en tus manos, creyendo de que tú eres un Dios bueno y un Dios fiel, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por estar una vez más con nosotros a través de Facebook y también a través del canal de YouTube PTC Río Branco, a través de Mi Casa de Oración. Y vaya que comunidad fiel está levantando Dios a través de las redes sociales, que cada martes están ahí atentos para compartir en familia este tiempo con la palabra del Señor y también orando, dándole gracias a Dios por su misericordia y dándole gracias a Dios por su bondad y por su amor. Comparta con sus contactos, comparta con sus amigos para que la palabra de Dios sea predicada. Estamos viviendo tiempos difíciles donde necesitamos llevar el mensaje de esperanza a la gente, de esperanza a nuestros familiares, de esperanza a nuestros compañeros de trabajo. Y nosotros nos congregamos virtualmente los días martes, como ahora, y los días miércoles visitamos personalmente diferentes hogares con el mismo proyecto, nada más que ahora, gracias a Dios, podemos hacerlo de forma presencial, y es una experiencia muy linda cuando llegamos y la familia está preparada, apercibida, atenta para recibir la bendición y la palabra de Dios. Oramos para que usted también ahí en su casa esté apercibido, esté atento, esté esperando a ver qué me va a hablar Dios hoy a través de su santa palabra, la Biblia. Y vamos a compartir un hecho maravilloso, como son todas las cosas que Dios hace en favor de su pueblo. Y vamos a ir ya a la palabra de Dios, o sea, a la Biblia. La lectura que estaremos compartiendo hoy se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, del versículo 10 al 14, y estamos utilizando la versión NBI, que dice así: El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá
para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos. En otra versión dice, quédense tranquilos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Amén. Y le hemos puesto a modo de título a esta casa de oración, el Señor presentará batalla por ustedes. Posiblemente todos conozcamos parte de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que estuvo cautivo en Egipto durante 430 años aproximadamente, pero tenían una promesa que Dios se le había dado a Abraham, el padre de la fe, que iba a llegar el momento en el cual él iba a levantar un libertador que sacaría a su pueblo hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán. Ahora, habían pasado muchos años y ellos se habían acostumbrado a la esclavitud. Habían muchos de ellos nacido siendo esclavos, porque cuando ellos entraron a Egipto con José y con Jacob eran 70, ahora eran 3 millones de personas. O sea, todos sus antepasados habían muerto en la esclavitud y ellos habían nacido siendo esclavos. Por lo tanto, no conocían la dicha de la libertad, no conocían la paz de la libertad. Lo que conocían era la esclavitud, el garrote de los capataces, del faraón y la dureza del trabajo. Y cuando llegó el momento de la liberación, cuando llegó el momento determinado por Dios de que Él, mire lo que le estoy diciendo, de que Él iba a sacar con mano poderosa a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo iba a llevar por el desierto hacia la tierra prometida a través de Moisés, dice que la dureza del trabajo fue peor. Cada vez más el corazón del faraón se endurecía, todo planificado por Dios. Y cuanto más se acercaba el momento de la libertad, más duro era el trabajo y más fuerte era la batalla. Así que luego de las 10 plagas que azotaron Egipto, el faraón aflojó y les dejó salir. Ahora, ellos salieron deprisa, celebraron la Pascua, alegres, felices y contentos. Pero Dios no les anticipó qué iba a pasar en el camino. Porque Dios, cuando nos envía a un lugar o cuando Él dice que va a hacer algo, Él no nos dice lo que va a pasar, digamos, entre paréntesis. Él a Abraham, cuando lo llamó, Abraham primero, y luego Abraham, el padre de la fe, Él le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham fue descubriendo el camino a medida que iba caminando a través de los ojos de la fe y fue caminando agarrado de Dios. Entonces, cuando ellos salen de Egipto, pensaron que iba a ser todo color de rosa y que ya el enemigo había sido derrotado. En realidad, el enemigo había sido castigado, pero no había sido aún derrotado totalmente por Dios. El plan de Dios con Faraón y contra Egipto, que era la nación que había herido, lastimado, humillado a su pueblo, no era solamente el hecho de herirlo con 10 plagas.
El plan de Dios era exterminarlos, era derrotar definitivamente al enemigo de entre el pueblo de Dios. Ahora, cuando ellos salen contentos, dichosos, con algarabía, de pronto miran para atrás y ven que venía Faraón con sus carros a caballo, con jinetes poderosos, y les venía pisando los talones. El enemigo se había levantado otra vez, pero por permisión de Dios. Ahora, ellos no conocían el plan de Dios. Ellos sabían que habían salido, pero Dios no les había advertido que el faraón se iba a volver a levantar. Dios mismo volvió a endurecer el corazón de Faraón para que persiguiera al pueblo en el desierto, porque el propósito final de Dios era que aquella gente que le había hecho daño a su pueblo fuera destruido, e Israel no lo sabía. Así que cuando los israelitas miraron atrás, vieron que venía el faraón. Primero dice que clamaron a Dios, pero luego comenzaron a reclamarle a Moisés, diciéndole: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no te habíamos dicho que nos dejaras en paz? O sea que Moisés cada día les decía: Dios nos va a sacar en libertad, Dios nos va a llevar a la tierra prometida, Dios está haciendo prodigios y milagros, y ellos lo veían día a día. Pero cuando se enfrentaron a la dificultad de la persecución del enemigo, querían volver atrás, querían volver a la cautividad, querían volver al infierno que habían vivido. Y comenzaron a reclamarle ¿a quién? Al siervo de Dios. Y por lo que nos dice acá la Biblia, en muchas oportunidades, mientras Él les daba mensajes de libertad y mensajes de esperanza, ellos le decían: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. O sea, la mentalidad de esclavo, la mentalidad de esclavitud es terrible, porque el Señor nos llama a la libertad. Pero el enemigo de nuestras almas, que se llama diablo y Satanás, esclaviza. Él somete a las personas a la esclavitud. Y muchas veces hay personas que no quieren ser libres de esa esclavitud, de esa oportunidad que Dios les da. Prefieren mantenerse en el lugar que están antes que arriesgarse a lo desconocido, porque caminar en fe, querido amigo y querido oyente que estás en esta noche escuchándonos, caminar en fe, creyéndole a Dios, implica un riesgo, porque caminamos sin ver y sin saber qué nos espera. Así que cuando ellos ven que viene el faraón con los egipcios, comenzaron a reclamar y comenzaron a hablar contra Moisés y decirle: ¿para qué nos sacaste? Preferíamos estar allá, preferíamos morir como esclavos antes que ahora vengan ellos y nos amasacren aquí en el desierto. Pero el plan de Dios, el propósito de Dios con su pueblo, no era que los amasacraran en el desierto. El plan de Dios era a la inversa, era amasacrar al enemigo, era derrotar definitivamente al enemigo, a Faraón y a su ejército. Así que frente a esta disyuntiva, aquel hombre de Dios les trajo una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Y le dijo: mantengan sus posiciones. O sea, si estás en un lugar, no te desesperes por la persecución del enemigo. Mantenete en el lugar donde Dios te ha colocado, ya sea como sacerdote de tu hogar, ya sea como dueña de casa, ya sea como predicador del evangelio, ya sea como ministro de alabanza, ya sea que estés en un trabajo, en lo que sea. Mantenga su lugar, aunque sienta que el enemigo le está pisando los talones. Y dice: porque estos
egipcios que ustedes ven hoy, no los van a volver a ver. Ahora, ¿cómo Moisés sabía eso? Porque Dios no le había anticipado eso a Moisés. Eso fueron palabras proféticas, porque Moisés era un profeta, un varón de Dios, que estaba hablando de parte de Dios al pueblo diciéndole: no tengas miedo, porque ese enemigo que aparentemente es más poderoso que vos, que te ha esclavizado, que te ha angustiado, que te ha lastimado durante tantos años, a partir de hoy no lo vas a volver a ver. Solamente es necesario que te mantengas en tu posición, que estés quieto y esperes, porque Dios presentará batalla por ustedes. Amén. Ahora, querido amigo, querido hermano, querido vecino, qué difícil para nosotros es estar quietos. Qué difícil para nosotros es esperar en Dios. Qué difícil para nosotros es no hacer algo, para de pronto hago algo y esto se apura, de pronto hago algo y lo ayudo a Dios. Dios no necesita de nuestra ayuda. Él tiene planes específicos. Él tenía un plan específico con su pueblo, pero también tenía un plan específico con Faraón. Así que cuando Moisés les da esa palabra, Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que marche. Ahora, había otra dificultad, que Dios no les había adelantado que iban a enfrentar. Detrás el faraón, y cuando avanzaron se encontraron con el mar. Imagínese usted, una encrucijada, no había salida, humanamente hablando. Era la emboscada perfecta del enemigo para matarlos con el odio que le tenían al pueblo de Dios. Pero lo que no sabía el enemigo era que a ese lugar, a quien Dios condujo a su pueblo, a ese lugar aparentemente sin salida, era el lugar donde Dios iba a derrotar al enemigo y donde Israel iba a salir con un cántico triunfal. Gloria a Dios. Frente al mar. Imagínese también la sorpresa de Moisés. Y Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche y toma la vara y abre el mar. ¿Lo qué? Nunca antes había pasado eso. Usted y yo lo hemos visto en película, lo hemos leído en la Biblia, pero tener un tremendo mar enfrente, a mí siempre me encanta el mar y me impresiona, porque digo, si grandote es el mar, cuán grande es el Dios que creó el mar, qué grande que es mi Dios, qué grande que es el Dios en el cual usted ha creído. Amén. Así que, pero para ellos el mar significaba también la muerte, porque o los mataba el faraón o morían todos ahogados. Esa era la perspectiva. Y Dios le dice a Moisés: abre el mar. Moisés tuvo que tener fe para hacer eso. Dice que cuando Moisés golpeó las aguas, posiblemente usted sepa lo que aconteció. El mar se abrió y el pueblo pasó en seco. Gloria a Dios. Pasó en seco. Dios estaba peleando por su pueblo. Dios estaba librando la batalla. Él estaba presentándole la batalla al faraón. Dios no le iba a permitir al enemigo que llegara a donde estaba el pueblo de Israel. Él se iba acercando amenazante, pensando que lo iba a destruir. Pero Dios se puso con sus ángeles entre el pueblo de Dios y el pueblo del faraón. Y el faraón no pudo nunca acercarse al pueblo de Dios para destruirlo con sus garras destructivas, porque con el pueblo de Dios estaban los ángeles cuidando y protegiéndolo, como están ahora con usted y conmigo, en nuestra casa, cuidando nuestra familia y protegiéndonos cada día, en todo momento. Cuando Moisés abre el mar, el pueblo comienza a pasar y a caminar, y a caminar, y a caminar. Imagínense en los hombres, las mujeres, los niños que a veces caminan un poquito más lento. Imagino la prisa del pueblo porque miraban atrás y venían los carros, ¿no?
Capaz que algunos, en vez de mirar las aguas impresionantes que estaban ahí, miraban para atrás con miedo, en vez de mirar adelante el milagro que Dios estaba haciendo. El milagro impresionante que Dios estaba haciendo en cumplimiento a lo que Él le había dicho a su pueblo. Cuando los pies del último israelita había salido del lugar de las aguas y había pasado al otro lado, ya el ejército del faraón había entrado al mar, en seco. Estaba todo delimitado por Dios. Dios permitió que Israel tuviera tiempo de salir, de atravesar en seco y de salir. Y mientras ellos salían, los enemigos entraban al lugar de la muerte. El pueblo salía en victoria y el enemigo entraba a la destrucción. ¡Aleluya! ¿Qué les había dicho Moisés? Estén tranquilos. El Señor presentará batalla por ustedes. Estén quietos. Esos egipcios no los van a volver a ver. Y cuando salieron los hijos de Dios y entró todo el pueblo del faraón, dice que Dios cerró las aguas. Y las ruedas de los carros del faraón, Dios las descontroló, Dios las desentornilló, le sacó los tornillos. Y aquel ejército poderoso de faraón quedó totalmente sumergido en el mar, conforme a la palabra de Dios dada por su siervo. Y el pueblo de Dios cantó con panderos y danzas. Bendito sea el Señor, Jehová Dios de Israel, que hace morir al enemigo. Jehová Dios de batallas, Jehová Dios de gigantes. Hay un hermoso himno, el himno de victoria, ya que se ha vuelto, literalmente un himno, un canto consagrado, que nos habla de toda esta historia maravillosa del pueblo de Dios. Hermano querido, Dios nos está desafiando siempre a confiar en Él. Cuando la lucha arrecia y usted se sienta acorralado, o posiblemente usted está bajo la amenaza de una enfermedad, la amenaza de un diagnóstico médico que lo hace creer o ver que está sin salida, que el doctor dice no hay salida, o está enfrentando algún pleito, alguna situación familiar, algún problema que ya no encuentra salida. Yo le invito a que no mire para atrás, sino que crea que Dios, si usted clama a Él, Él presentará batalla por usted si usted le entrega a Dios su causa. Él dice, estén quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Y lo que aparentemente era una encrucijada, era un callejón sin salida, fue la gran libertad para el pueblo de Dios y la destrucción total del enemigo. Porque Dios no permitió que el faraón quedara con vida en Egipcio. Podía haberlo permitido, pero no. Dios le mostró al pueblo de Israel que Él, cuando promete algo, lo cumple, y Él derrotó completamente al enemigo que les había hecho un infierno la vida durante 430 años. Aquello que está infiernizando tu vida, aquello que te está angustiando, aquello que te está amargando, aquello que te ha quitado años de vida, es posible que hoy Dios te otorgue la libertad si tú le permites. Si no te quejas, si no miras para atrás y dices, yo prefiero quedarme en este lugar de confort, prefiero que esté sufriendo el yugo antes que arriesgarme a creer en Dios. Yo te invito a arriesgarte, porque Moisés se arriesgó y Dios tenía tremendas sorpresas para él en el desierto. Él no le dijo anticipadamente lo que iba a pasar, pero sí tenían palabra que iban a llegar a la tierra prometida. Y en ese
peregrinar, en ese caminar, llegaron en el tiempo señalado por Dios a la tierra prometida. Usted va a alcanzar el propósito de Dios. Sus hijos van a llegar al lugar de la promesa. Pero créale a Dios, mantenga la calma, confíe en Dios. Dios no es un Dios que le va a dar detalles. Usted y yo nos vamos a encontrar con mares en el camino, nos vamos a encontrar con ríos que atravesar, nos vamos a encontrar con fuego. Él dijo, cuando pases por las aguas voy a estar contigo, cuando pases por el fuego no te vas a quemar, voy a estar contigo. No tengas miedo, estoy contigo, vas a atravesar. Lo importante es dejar que Él haga lo que Él tiene que hacer. Él no necesita nuestra ayuda. Él necesita nuestra confianza. Él necesita que usted lo deje obrar, que lo deje hacer lo que Él ha planeado hacer. ¿Es fácil? No. Somos muy inquietos nosotros y siempre queremos meter la mano. O como decimos nosotros, meter la cuchara. Y a veces erramos y lo estorbamos. Dejemos que el Señor haga lo que Él tiene que hacer. Permitamos que Él dirija nuestra familia. Permitamos que Él dirija nuestras vidas. Creámosle a Dios. Créanle a los profetas. Moisés le dijo, no van a ver más estos egipcios. Y a las pocas horas estaba el mar. Solamente el mar. Ni el faraón, a quien ellos le tenían terror, ya no estaba más. Dios presentó batalla y Dios derrotó al enemigo. Gloria a Dios, el Señor presentará batalla. Ustedes estén quietos. Ahora, la quietud no quiere decir pereza ni holgazanería. La quietud implica un reposo espiritual de fe, de confianza, pero una oración constante. Un estar atentos constante a lo que Dios está haciendo. Ellos quedaron quietos en la esperanza, pero tuvieron que caminar por aquel caminito. Imagínense ustedes con aquellas tremendas aguas levantándose a sus costados. Yo me parece que si estoy ahí sería la primera en entrar y salir corriendo para tratar de llegar a la orilla, y encima que se nos venía todo aquello detrás. Pero Dios hizo lo que había prometido. Que el Señor nos ayude a esperar en Él, nos ayude a confiar en Él. El Señor presentará batalla por nosotros. El Señor se encargará de su causa. El Señor se encargará de su familia. Y nosotros estaremos tranquilos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, exaltado, glorificado, magnificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra que nos enseña, nos exhorta y nos da fe. Porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí vemos cómo tú fuiste llevando al pueblo de Dios, no por un camino fácil, sino por un camino de tremendos desafíos, pero en todo momento se cumplió tu santa y bendita palabra. Cuando tu siervo les dijo, el Señor presentará batalla, estén quietos, y esos enemigos que los han amedrentado, que los han esclavizado, que los han hecho sufrir hasta ahora, les ha llegado el final, ya no los van a ver más. Como el hombre de Dios lo dijo, así se cumplió. Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas en estos tiempos de tantas amenazas, en estos tiempos de tantas palabras dichas, de tantas palabras que amedrentan el corazón, que nos angustian, que nos llenan de temor. Que en lugar de estar escuchando esas palabras, podamos escuchar tu voz, que nos está diciendo, yo peleo tus batallas, yo obro en tu familia, yo puedo hacer el milagro que tú no lo puedes hacer. Porque sabemos, Señor, que si es algo que nosotros lo podamos hacer, no es un milagro. Si es algo que se puede explicar, no es un milagro. Los milagros solamente los haces tú. Oramos por las personas que nos están escuchando. Quizás alguna se sienta esclavizada,
se sienta atrapada en una situación, en una relación amenazante, bajo un vicio que lo está esclavizando, bajo un diagnóstico médico que le ha hablado de muerte. Ahora reprendemos todo espíritu de esclavitud en el nombre de Jesús, que caiga toda cadena en el nombre de Jesús, toda cadena mental, todo pensamiento de muerte, de depresión, de suicidio, de homicidio, todo espíritu de rebeldía, de violencia, toda oscuridad, reprendemos y echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos tu paz y tu bendición sobre la vida de cada persona que nos está escuchando. Ahora que se rompan las cadenas mentales, que se rompan las cadenas espirituales, abre el entendimiento para que puedan escuchar, para que puedan ver tu palabra y para que puedan ver tu mano obrando en su favor. Como dice aquella hermosa canción, aunque no pueda ver, tú estás obrando en todo momento y bajo toda circunstancia. Nosotros necesitamos la gracia y la capacidad de estar quietos, creer y confiar que tú estás peleando nuestras batallas y que tú peleas por nosotros y tú derrotas al enemigo. Tú la derrotaste a Satanás en la cruz del Calvario cuando moriste por nosotros y resucitaste al tercer día, venciendo a Satanás, derrotando la enfermedad, derrotando la muerte. Te levantaste triunfante y victorioso, y dice tu palabra que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos le da vida a nuestros cuerpos mortales. Por eso declaramos en esta noche aliento de vida sobre cada persona que nos está mirando, toda persona enferma, toda persona triste, que ahora reciba aliento de vida, reciba sanidad, reciba fortaleza en el nombre de Jesús. Todo hueso sea sanado, todo dolor sea echado fuera y reciban la paz, la esperanza que solamente viene de ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Puede escribir amén ahí en el chat. Comparta con otros esta palabra. El Señor presentará batalla por ustedes. Le dijo Moisés al pueblo, y exactamente como el varón de Dios les dijo, así aconteció. Gloria a Dios. Le amamos, oramos por usted. Le esperamos. Nuestras reuniones son los domingos en el primer tabernáculo cristiano, allí en calle Uriarte e Ipar de Zamora, a una cuadra de la Casa de la Cultura. Los domingos a las 10 de la mañana y los domingos a las 19:30 tenemos 2 horarios por las personas que también trabajan los domingos. Dios se está manifestando de una manera maravillosa. Dios está obrando, está salvando, está sanando, porque nosotros predicamos el Evangelio, la palabra de Dios, y le esperamos los domingos. Pero también el próximo martes, si el Señor nos permite, estaremos aquí a través de Mi Casa de Oración. Comparta este video, entra a nuestro canal de YouTube, dele me gusta, PTC Río Branco, y sea también compañero nuestro en la comunidad virtual. En el nombre de Jesús. Amén.